Ella está filmando. Fíjate. Mamá, mamá. Sí. Sí, video. Bien, buenas tardes, Liz.
Hoy vamos a hablar de los más efectivos. Listo. Buenas tardes a todos, vamos a ver. ¿Eh? Buenas tardes, Licen, ¿cómo están? ¿Cómo están ahorita? Bien, Licen, gracias. Muy buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Ahí nomás. Frío. Buenas tardes. ¿Cómo está Mateus? Hágame recuerdo, por favor, en qué hemos quedado. No, en la parte teórica estoy algo perdido. Hicimos beneficios aportados por la actividad física a la salud, ¿sí? Terminamos de hacer los tipos de ejercicios, porque todo eso sí terminamos. Creo que en tipos de ejercicios nos hemos quedado, Lice. Terminamos, pero tipos de ejercicios, ¿no es cierto? Y es lo que están haciendo ahora en sus prácticas. Ahorita compartir. Bueno, hemos ido ya viendo sobre lo que son tipos de ejercicios con ustedes. Un repaso general de los tipos de ejercicios que ya hemos ido viendo durante este tiempo. Y bueno, los que ya han empezado los grupos que ya han empezado a trabajar, ya fuimos viendo que fue ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, con resistencia progresiva. Entonces, repaso general, los tipos de ejercicios prácticamente vamos a estar los aeróbicos, anaeróbicos, asistido progresivo, con resistencia progresiva, ejercicio de preparación muscular, ejercicio de resistencia activa, ejercicio progresivo de diario, el RPA, y el ejercicio isométrico. Entonces ya habíamos ido viendo prácticamente esos 8 tipos de ejercicios y bueno, en la parte práctica ya las estamos desarrollando. Hemos quedado prácticamente acá, ¿cierto? En beneficios aportados por la actividad física a la salud. Como bien sabemos, prácticamente nuestra asignatura se trata de grabar. Ya dentro, en el caso de la actividad, el tipo de actividad física que nosotros estamos viendo durante todo este tiempo y vamos a ir viendo,
es aquellos ejercicios que nos van a permitir prácticamente ayudar a un proceso de rehabilitación del paciente, y no así tanto como el entrenamiento de deportistas. Estamos hablando de deportistas de élite, de competición, con esa parte ya de entrenamiento físico para el deporte. Van a poder ver seguramente ya al año cuando ya les toque ver la asignatura de fisioterapia deportiva. Entonces ahora nosotros nos vamos a abocar, como es la asignatura, a ver aquellos ejercicios que nos sirven para poder realizar ya el proceso de rehabilitación de las diferentes patologías. Y ya hemos ido viendo con algunos grupos, todavía no les voy a pasar los videos mientras por lo menos no terminen de socializar algunos grupos que todavía faltan, entonces para que recién les pueda ir pasando los videos de forma completa. Y eso que todavía hay algunos grupos que no han completado sus actividades, apenas 2 o 3 estudiantes han podido hacer las actividades físicas que les correspondía, o sea que es un proceso bastante largo de actividad física para procesos patológicos. Pero podemos ver que realmente es bastante importante que podamos tener alguna idea y además de poder ampliar un poquito nuestra visión respecto a qué otros elementos podemos utilizar como recursos externos para poder realizar los diferentes tipos de ejercicios o actividades físicas que nos permitan favorecer la rehabilitación integral de nuestro cuerpo. Y dentro de esto también es importante que vayamos conociendo cuáles son los beneficios que van a aportar en este caso diferentes ejercicios a la salud del paciente, y uno de ellos es que nos va a generar una reducción del riesgo de muerte. Entonces hoy en día sobre todo se está haciendo bastante hincapié que es importante que el trabajo de actividad física, que las personas vayan desarrollando ya la actividad física de manera más continua, de manera rutinaria, con el fin de poder evitar que se produzcan las muertes prematuras, problemas, ya sea por problemas cardíacos, problemas respiratorios, por incremento, por ejemplo, en el caso de la diabetes. Entonces es importante tomar en cuenta que los beneficios para incluir aportando la actividad física es uno que nos va a permitir reducir los riesgos de muerte prematura, y estamos hablando no solamente de personas de la tercera edad, sino también personas jóvenes. Otro de los elementos es poder lograr una disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. En el caso de las enfermedades cardiovasculares sabemos muy bien que el corazón y los pulmones van de la mano, hacen un trabajo sincrónico para poder realmente aportar el oxígeno y que este pueda ser trasladado por el torrente sanguíneo mediante el bombeo del corazón. Entonces, por ello es importante que la actividad física también nos permita reducir este riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso es que es bastante considerado el hecho de que se puedan realizar las actividades físicas a diferentes edades y que las mismas sean adecuadamente dosificadas para poder llevar de manera óptima la actividad. Después, otro de los beneficios es la disminución del riesgo de desarrollar diabetes. Hoy en día sabemos que una de las patologías más frecuentes que se ha ido viendo a nivel mundial es prácticamente la aparición de la diabetes en personas de diferentes edades. Estamos hablando desde gestantes, es decir, bebés que están en proceso de gestación, hasta personas de la tercera edad. Entonces, en la misma va apareciendo por el tipo de alimentación, tipo de vida sedentaria que uno va teniendo, las características propias de actividades que van realizando o evitan realizar, en este caso los pacientes o los mismos en el caso de los niños, por ejemplo, la actividad sedentaria que va viviendo ahora con los niños, y lastimosamente con eso de la pandemia se ha incrementado mucho más. Entonces la aparición de la diabetes se ha ido incrementando a nivel mundial, y es por eso que es bastante importante que el desarrollo de la actividad física nos permita disminuir la presencia de esta patología. En la reducción de la glucemia en diabéticos establecidos, lo que se busca es eso, que personas que ya tienen establecida la patología, estamos hablando de diabetes tipo 2, tipo 3, en el caso de
de la diabetes mellitus, que es la última fase, es importante de que se busque que se vaya reduciendo esta glucemia para poder evitar complicaciones futuras que puedan generar alteración en los pacientes que tienen ya esta patología. La reducción del riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Ahora se ha visto también que el proceso de la presión es bastante importante, donde la presencia de una hipertensión arterial puede generar alteraciones a nivel, sobre todo del sistema nervioso central, puede llegar a dañar el sistema nervioso central. Entonces, por tanto, es importante tomar en cuenta la presencia de este signo vital y que este mismo no se vaya a incrementar. Entonces, otro de los beneficios va a ser a nivel de la presión arterial en pacientes que tengan algún tipo de alteración, que se va a ver que existe realmente una buena regulación de la presión arterial cuando se hace un trabajo bastante importante en lo que es el proceso de rehabilitación para el trabajo de cuidados y prevención o mediante el ejercicio. La reducción de los valores de la tensión arterial o presión arterial en el caso de los hipertensos ya establecidos, como ya se le dijo anteriormente, es importante tomar en cuenta la presencia de este signo vital y sobre todo la alteración de este signo vital, sobre todo en pacientes que ya han demostrado algún tipo de patología cardiovascular, por ejemplo, o tienen signos de patología cardiovascular. También es importante ver la reducción del riesgo de desarrollar obesidad o reducción de peso en el caso de los obesos. En el caso de realizar actividad física, sobre todo como parte de la prevención para el desarrollo de la obesidad, es muy importante dentro del proceso ya de rehabilitación que vaya dosificando adecuadamente el tipo de actividad que se va a proporcionar al paciente, con el fin de evitar que el paciente vaya a desarrollar un estado de obesidad precoz, en el caso de los niños, por ejemplo, que actualmente se está pudiendo ver ahora con la presencia de la patología de esto de la pandemia, se ha incrementado un poco más por las características de sedentarismo que se ha ido dando. Y en el caso de la reducción de peso de los retos, se busca también de que no solamente vayan a realizar actividad física, sino que también vayan a esta actividad física permita a las personas que tienen ya sobrepeso reducir el mismo con el fin de mejorar su estado de salud. Y obviamente esto va a ir acompañado, siempre va a venir acompañado de lo que es el tipo de alimentación o el tipo nutricional que va a tener el paciente. Y es por eso que generalmente cuando se habla ya de proceso de rehabilitación integral es muy importante tomar en cuenta que no solamente el terapeuta va a tener que actuar en este proceso, no solamente el terapeuta que va a ir y presentar los diferentes tipos de ejercicios o actividades físicas que puede desarrollar la persona, sino que tiene que ir bien de la mano con la parte nutricional, qué tipo de alimentos tiene que consumir, dependiendo incluso de las características morfológicas que va a tener el paciente. Entonces es bastante importante que se tomen en cuenta estos elementos cuando se está trabajando o está haciendo un trabajo integral para reducción, por ejemplo, del sobrepeso en las personas. Y va a depender incluso mucho de la edad que tenga el paciente. No es lo mismo hablar de sobrepeso en un tipo de alimentación en niños que en personas de adultas o personas de la tercera edad. Las características incluso son diferentes cada uno de estos casos. Por tanto, es importante que se tomen en cuenta estos elementos cuando se está trabajando en la reducción del peso en las personas que ya tienen establecido una obesidad, dependiendo del tipo incluso de obesidad que vaya a desarrollar. Otro de los beneficios que se va a poder encontrar, por ejemplo, es la disminución del riesgo de desarrollar cáncer de colon. Una de las patologías que es muy frecuente y además la más silenciosa de todos. No sé si en alguna ocasión ustedes han escuchado hablar sobre el colon irritable. Sí. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre esta patología? Sí. Que está tomando últimamente muy fuerte. Generalmente se presenta cuando una persona se encuentra muy estresada
o nerviosa, produciendo dolor estomacal y diarrea, si no me equivoco. Así es, Claudia. Eso es cierto. En el caso de colon irritable, por ejemplo, se ha ido viendo de que incluso hasta ha generado confusión en algunos pacientes, pensando por las características del dolor que se va presentando, porque es un dolor irradiado incluso de la boca del estómago, en dirección del estómago, y la rama descendente del colon va irradiándose, y a veces incluso se llegan a confundir con una gastritis, quizás incluso con algún alimento que les haya sentado mal, y les va generando este tipo de diarrea que puede llegar a confundir a las personas. Y generalmente, no sé si en alguna ocasión, por ejemplo, en el caso de ustedes, les ha pasado de que han empezado a sentir antes o después de algún tipo de examen, o en época de exámenes, un malestar estomacal, un dolor estomacal. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Mm? O cuando está en una situación de estrés bastante fuerte, no sé, supongamos de exámenes finales, donde se les ha acumulado los exámenes, tareas, presentación de trabajo, todo eso. ¿Nadie ha tenido esa sensación? Sí, náuseas, tal vez, con dolor de estómago intenso, pero no lleva mucho tiempo. Sin embargo, sí era momentos de tensión y estrés. Sí, efectivamente, cuando se está dando, puede llegar a tener una duración bastante corta, un dolor bastante intenso. Es como si a alguien, por ejemplo, le clavaran un puñal, se podría decir, y les estuviesen revolcando en este momento el puñal dentro del estómago. Es un dolor bastante intenso y es bastante feo. Entonces es importante, por ejemplo, en el caso de colon irritable, hacerse los estudios necesarios, porque este, por ejemplo, puede llegar a derivar en cáncer de colon. Y una manera de poder ayudar a reducir, por ejemplo, esas etapas de estrés que está generando, por ejemplo, esto del colon irritable, es la realización de algún tipo de actividad física, que le va a permitir, en este caso, a la persona un poquito de ir primero distrayendo la mente y olvidando esas tensiones que hace rato su compañera Claudia mencionaba, que generalmente se va produciendo en esa etapa de bastante estrés, de bastante preocupación, que se va produciendo por ese tipo de malestar. Claro, cuando esto va persistiendo, no es controlado, no es revisado, puede llegar a desarrollar este tipo de patología. Entonces, por eso que es importante de que las personas también vayan a ver que es necesario el desarrollo de la actividad física para la realización, para la disminución, en este caso, de este tipo de patología. Y lo principal, tratar de reducir los síntomas más comunes que pueden llegar a derivar en la presencia de esta patología. Después vamos a poder ir viendo también que existe una reducción de sensación de la depresión y la ansiedad, y se ha visto que prácticamente realizar algún tipo de actividad física, un tipo de deporte, realmente llega a generar un tipo de alegría en la persona, de emoción, de liberación prácticamente, quizás de procesos ansiosos, de procesos de depresión. Entonces se ha visto realmente que la actividad física favorece realmente en la disminución de estas sensaciones, sobre todo que son más psicológicas, que va teniendo la persona frente ya sea a cualquier tipo de problemas emocionales o incluso algún tipo de enfermedad. Entonces se ha visto que la actividad física puede llegar a generar esa disminución. No sé si en algún momento después de eso están empezando a practicar, ya sea lo que es el wall y el fútbol del equipo de San Lorenzo y tal, y prácticamente se han ido olvidando de la sensación de estrés que les ha generado en ese momento de tener que realizar algún tipo de examen, alguna prueba que les estaba quizás estresando durante esa etapa de evaluaciones.
el hecho de jugar, por ejemplo, Wally, la sensación del grito, del correr, del saltar, del golpearse, del reír, genera realmente una diversión bastante importante de imaginarse y permite a la persona tener esa disminución de las sensaciones de depresión, ansiedad, estrés, preocupación que en ese momento puede estar sintiendo. Entonces podemos ver realmente que la actividad física va a coadyuvar no solamente en el proceso de rehabilitación integral, sino también va a coadyuvar el proceso de bienestar físico, emocional de la persona cuando está activa. Y estamos hablando simplemente de actividades físicas bastante comunes, no los de entrenamiento, porque los de entrenamiento tienen otras características, ya los que son propiamente del entrenamiento físico, las características son diferentes. En el caso de entrenamiento para competiciones, por ejemplo, para atletas que han estado constantemente con este tipo de actividad, entonces la forma de entrenamiento, la forma de trabajo va a ser siempre diferente. Y finalmente vamos a poder ver, como ya les había dicho, sobre la promoción del bienestar psicológico, que es bastante importante en el proceso de rehabilitación o de trabajo integral, no solamente para lo que es rehabilitación, sino también en la parte de prevención. Buscamos prevenir cualquier tipo de enfermedades y ese también va a repercutir mucho sobre la parte psicológica de el bienestar, la parte emocional influye bastante en el proceso incluso de recuperación del paciente. Por eso que actualmente se hablan se dice que los pacientes, por ejemplo, que tienen COVID, por ejemplo, tengan que reducir en este caso sus procesos de ansiedad, de preocupación, de estrés, de depresión frente a la enfermedad, porque lo único que hacen es presentar y acelerar el proceso de patológico, de presencia de la patología dentro del organismo. Entonces podemos ver de que la parte psicológica debe influir enormemente en el proceso de bienestar de la persona. Entonces, de igual manera, es importante tomar en cuenta estos elementos cuando se está trabajando lo que es actividad física con los pacientes de las diferentes edades. Lo mismo va a suceder en el caso de niños, por ejemplo, en el caso de personas de la tercera edad, sobre todo caso de ellos porque ya están en última etapa de vida y por lo general siempre tienden a estar más preocupados por lo que va a suceder con su futuro, lo que van a poder hacer, lo que van a poder dejar de hacer. Entonces es más importante tomar en cuenta este texto cuando se está realizando algún tipo de actividad. Y claro, de manera indirecta va a ir trabajando. Lo que más queremos es que vaya a trabajar a nivel de la parte ósea, muscular y a nivel de las articulaciones. Cuando se está haciendo algún trabajo de actividad física, lo que queremos es que exista realmente una buena nutrición a nivel óseo, a nivel muscular, que exista buena contracción muscular y además buena irrigación a ese nivel para que las células musculares vayan teniendo el alimento necesario o los nutrientes necesarios para poder realizar la contracción muscular y poder realizar la actividad, y además que las articulaciones también serán para el desarrollo de la actividad. Y es por eso que es importante incluso ver qué tipo de actividades tenemos que realizar, qué cuidados tenemos que tener para evitar poder lesionar ya sea hueso, dependiendo del tipo de actividad y la edad que tenga el paciente, los músculos y las articulaciones. Entonces tengo que tomar en cuenta qué tipo de actividad voy a ir realizando para poder evitar lesiones en estas estructuras anatómicas que me van a permitir además también realizar la actividad física que estoy queriendo proponer o estoy queriendo desarrollar cada uno de ellos. Bueno, nos vamos a entrar a las diferencias generales entre las fibras musculares y vamos a poder ver que dentro de las fibras musculares vamos a tener lo que son las fibras tónicas y las fibras. En este caso, las rojas o también llamadas fibras oscuras son las lentas o poco fatigables, y las blancas van a ser aquellas claras, que van a ser rápidas, pero también van a ser bastante resistentes.
Y el comportamiento de la miocina y ATPase en este caso va a depender mucho sobre el tipo de contracción de las fibras, ya sean de tipo lenta, tipo 1, que son oxidativas, o en el caso de las fibras de contracción rápida de tipo 2, donde van a estar las glucolíticas y anaeróbicas. Para esto les voy a compartir primero los tipos de contracción que vamos a ir encontrando cuando se está trabajando con lo que es grupos musculares, y esto nos va a servir para ver un poco más o entender un poco más sobre la fisiología de la contracción muscular. Revisan por favor si no se escucha o no se ve para volver a reiniciar. Mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina, el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bueno, hemos podido ver un poquito el resumen de cómo la actina y la miosina van trabajando con la contracción muscular. De la misma manera vamos a ir viendo ahorita, por ejemplo, qué es lo que pasa con lo que son las fibras musculares. ¿Qué características tienen los tipos de fibras musculares?
con los que vamos a ir a trabajar. Las fibras musculares esqueléticas se contraen y relajan a diferentes velocidades. Esto depende de la velocidad con que degrada el ATP. Así, las fibras que degradan el ATP a gran velocidad son fibras de contracción rápida, mientras que si lo hacen a poca velocidad son fibras de contracción lenta. Además, las reacciones metabólicas que utilizan las fibras musculares esqueléticas para generar el ATP son también variables, con lo cual es distinta la rapidez con que se fatigan. Teniendo en cuenta esto, podemos dividir las fibras musculares esqueléticas en fibras oxidativas lentas, fibras oxidativas intermedias y fibras glucolíticas rápidas. Las fibras oxidativas lentas son de contracción lenta y resistentes a la fatiga. Contienen grandes cantidades de mioglobina, muchas mitocondrias y muchos capilares sanguíneos y son por ello las denominadas fibras rojas. Estas características estructurales les permiten tener una gran capacidad de generar ATP a través del sistema aeróbico. Los músculos posturales, como los músculos de la espalda o los del cuello que mantienen erguida la cabeza, serían buenos ejemplos de músculos en los que predominan estas fibras. Las fibras oxidativas lentas se denominan también fibras oxidativas tipo 1 porque sus filamentos están formados por una clase de miosina que es la tipo 1 y que reacciona lentamente. Al contraerse tan despacio suelen producir ATP lo bastante deprisa como para ir al ritmo de las necesidades energéticas de la miosina, evitando así la fatiga. Las fibras oxidativas intermedias, o tipo 2A, son de contracción rápida, pero también resistentes a la fatiga. Contienen también grandes cantidades de mioglobina, mitocondrias y capilares sanguíneos, y por lo tanto son también fibras rojas. Tienen una gran capacidad para generar ATP mediante procesos oxidativos, es decir, aeróbicos. La diferencia con las oxidativas lentas es que este ATP lo degradan a gran velocidad, con lo que su contracción es rápida. Son muy resistentes a la fatiga, pero no tanto como las oxidativas lentas. En los músculos de las piernas, especialmente en corredores, predomina este tipo de fibras. Las fibras glucolíticas rápidas o tipo 2X son fibras de contracción rápida y fatigables. Tienen bajo contenido en mioglobina, mitocondrias y también en capilares sanguíneos. Sin embargo, contienen grandes cantidades de glucógeno. Son por ello denominadas fibras blancas. Sus características estructurales las obligan a generar el ATP mediante procesos anaeróbicos que no pueden suministrar grandes cantidades de manera continuada. Degradan el ATP a gran velocidad, por lo que su contracción es potente y rápida. Los músculos del brazo tienen muchas fibras de este tipo. Estas fibras glucolíticas rápidas son las verdaderamente rápidas, pues contienen un tipo de miosina, que es la tipo 2, que se contrae más rápidamente que la miosina tipo 1, y además
su sistema sarcoplásmico es más eficaz para liberar calcio al sarcoplasma. La consecuencia de esta rápida contracción es la rápida deplección del ATP y por eso son fibras más fatigables que las oxidativas. Casi todos los músculos esqueléticos del organismo están formados por una mezcla de los tres tipos de fibras musculares esqueléticas, pero las proporciones varían dependiendo de la actividad habitual del músculo. Aunque estos músculos esqueléticos estén formados por una mezcla de los tres tipos de fibras, las de cada una de las unidades motoras son todas del mismo tipo. Por ejemplo, si para realizar una tarea solo se requiere una contracción débil, las únicas unidades motoras que se activan son las oxidativas lentas. Si se necesita una contracción más potente, se reclutan las fibras glucolíticas rápidas. Y si se requiere una contracción máxima, también pueden entrar en acción las unidades motoras formadas por fibras oxidativas rápidas. El sistema nervioso central es el encargado de determinar la activación de las distintas unidades motoras. El número total de fibras musculares no suele cambiar, pero las características de las existentes se pueden modificar. Así, varios ejercicios pueden inducir cambios en las fibras del músculo esquelético. Los ejercicios de resistencia, como la carrera o natación, producen una transformación gradual de algunas fibras glucolíticas rápidas en oxidativas intermedias. Los ejercicios que requieren gran fuerza durante periodos cortos de tiempo, como la halterofilia o los sprinters, producen un aumento del tamaño y potencia de las fibras glucolíticas rápidas. Estos aumentos de tamaño se deben a un incremento de la síntesis de filamentos finos y gruesos, cuyo resultado global será el aumento de los músculos, tal como vimos en un audiovisual previo en el que estudiábamos la hipertrofia muscular. Bueno, hemos podido ver, por ejemplo, cómo va trabajando los diferentes tipos de fibras musculares con los que vamos a ir trabajando o hemos empezado ya a trabajar y esas qué tipo de contracción nos van a generar. En el caso, por ejemplo, de que tengamos que trabajar actividades físicas ya sean bastante intensas, de bastante potencia, vamos a tener que ver qué tipo de fibras son las que van a activar para poder realizar este tipo de contracción muscular y el trabajo que estamos necesitando. Y ante esto vamos a poder encontrar prácticamente los tipos de fibras que vamos a poder trabajar de características que va teniendo, donde en este caso vamos a poder encontrar el tipo 1, tipo 2, están las intermedias, las exclusivas, las blancas y las rojas. Las características, las de tipo 1 y tipo 2 van a ser explosivas y van a ser rápidas, las de las rojas van a ser lentas. El tipo de esfuerzo que va a requerir, en el caso de las de tipo 1 van a ser fuerza explosiva y en el caso de tipo 2 van a ser una fuerza de resistencia. Y en el caso de las fibras rojas, simplemente de resistencia. La duración aproximadamente del trabajo de contracción y explosión de estas menos de 10 segundos, en cambio las de tipo 2 son entre 15 a 2 minutos y las rojas van a ser más de 5 minutos. El sistema energético que va a predominar en este caso, fibras de tipo 1 y tipo 2, va a ser prácticamente el sistema aeróbico, solo con la diferencia de que en el caso del tipo 1 va a ser el aláctico y en el caso del tipo 2 va a ser el láctico. En cambio, en las fibras rojas va a estar el aeróbico. La intensidad del entrenamiento que se va a requerir para este tipo de fibras, por ejemplo, va a estar oscilando entre el 90 y 110%, dependiendo de las características del tipo de entrenamiento, o 25 y un 30%
depende del tipo de actividad física y el tipo de deporte que esté queriendo realizar con este tipo de en el caso de las de tipo 2 va a utilizar prácticamente una intensidad de 50 al 85% y las rojas generalmente entre 0 y 45%. Entonces la intensidad de entrenamiento en el caso de las rojas va a ser mucho menor en cuanto a porcentaje. En cuanto al volumen de entrenamiento, va a necesitar las de tipo 1 un volumen mínimo, en cambio las de tipo 2 va a ser intermedio y en el caso de las rojas va a ser un volumen de entrenamiento mucho más respecto de generalmente las de tipo 1 las de tipo 2 busca el efecto a nivel de la fuerza con quiero dibujar que va a ser resistente el tipo 1 va a ser pequeño y en el caso de las de tipo 2 va a ser intermedio y en el caso de las fibras rojas va a ser un esfuerzo físico bastante el estímulo general estamos hablando a nivel de intensidad de condición nerviosa por ejemplo va a estar dado en el de tipo 1 entre 45 a 100 Hz de intensidad y lo mismo va a ser con el de tipo 2 que va a estar aproximadamente con los 30 Hz. En cambio, las fibras rojas va a ser mínimo el tipo de intensidad cuando se va a trabajar la potencia que se requiere para su entrenamiento que está medido aproximadamente con 15 Hz. Dentro de estas características se va a poder encontrar trabajar qué características va a tener porque tiene una realización bastante abundante, hay una inervación por fibras pequeñas, o tiene bastante pequeño, el tipo de contracción que tiene en este caso de fibra que no se van a fatigar con facilidad. El retículo sarcoplásmico tampoco es extenso, las mitocondrias son numerosas, el neuromovilidad es abundante, las enzimas oxidativas también son más abundantes, donde va a haber un menor disminución del fosfato y la adenosina, y también las fibras blancas, la digestión va a ser mucho más escasa, por eso también tienen este nombre, ¿cierto? Las fibras blancas son aquellas en las que tienen más o menos este color porque no hay una buena vascularización, es decir, no hay mucha irrigación de ese nivel. La inervación por fibra es mucho más grande, el diámetro es mucho más grande de tejido muscular, la contracción va a ser rápida, pero sí va a llegar de fatiga. El retículo sarcoplásmico igual va a ser extenso, las mitocondrias van a ser en este caso pocas en relación a las fibras musculares rojas que son bastante numerosas, la mioglobina igual va a ser poca en relación a las fibras rojas, las enzimas oxidativas van a ser pocas, donde va a haber una mayor dentro de la fosfopilasa, la fosfatasa y la adenosina. Entonces, es importante que por lo menos nos vayamos acordando qué características, en el caso de los tipos de fibras vamos a ir entrenando, trabajando, cuando se esté haciendo el proceso de rehabilitación, es que vamos a tener que utilizar. Y esto, lógicamente, va a repercutir en el tipo de entrenamiento, ya en el caso de que quieran hacer entrenamiento con el entrenamiento de élite, estamos de alto rendimiento en deportistas prácticamente de élite, deportistas que están en competición, es importante para los que se van a dedicar a ese élite o a esa área tener conocimiento extenso sobre estas características para poder desarrollarlas y poder realizar el tipo de trabajo de acuerdo a la necesidad que vaya a tener el paciente. Lógicamente este punto se va seguramente a profundizar más en la asignatura de deportiva que corresponde prácticamente ya al tipo de actividad física y de patología de las diferentes disciplinas específicas en el área del deporte. Ese es un cuento simple de cómo se va trabajando, qué porcentajes de trabajo muscular, tanto de fibras de tipo 1 como de tipo 2, se va a ir realizando.
por ejemplo, a nivel de sólido, dónde está trabajando, dónde va a haber mayor trabajo muscular, si van a ver a nivel de las fibras de tipo 2 o de tipo 1, en este caso, va a haber un mayor trabajo en las fibras de tipo 1, lo mismo, por ejemplo, en el caso del deltoides, donde es casi similar, pero sí se ve un mayor porcentaje en nivel de fibras de tipo 1, o en el caso del recto anterior, el recto femoral anterior igual de la misma manera, donde va a trabajar con mayor fuerza lo que son las fibras de tipo 2. Entonces, es un cuadrito que les puede servir, como les digo, para aquellos que quieran trabajar sobre todo entrenamiento deportivo, ya ligada al deporte de entrenamiento de competición. Entonces, que les puede servir para tener una idea de qué tipo de fibras son las que están trabajando, porcentaje que va a trabajar más en relación a fibras de tipo 1 y fibras de tipo 2. Y en el caso de las fibras, por ejemplo, de tipo 2, se ha podido ver que su estructura nerviosa es bastante grueso y su frecuencia de impulsos nerviosos va a ser bastante alta. Por eso que se dice que cuando se recluta una mayor velocidad de las fibras lentas de tipo 1, pueden estar 35 milisegundos para las primeras y 75 milisegundos para. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las fibras de tipo 2, pueden llegar a tener 35 milisegundos de trabajo de velocidad de impulso nervioso. En cambio, en las de tipo 1 va a ser 55 milisegundos de velocidad de impulso nervioso. Vamos a entrar a la clasificación de los ejercicios físicos resistir. Dentro de esto vamos a poder contar, ya estamos hablando de ejercicios físicos con resistencia. Existen dos tipos de se están subdividiendo en este caso estos ejercicios físicos en ejercicios generales, que son aquellos que no van a estar agrupados en el deporte, es decir, no son específicos de un deporte, como en el caso de, la otra vez había uno de los grupos que para calentamiento, por ejemplo, utilizaron las polichinelas. Entonces es una actividad que no va específicamente para el desarrollo de una actividad, de un ejercicio o de una actividad física específica, vamos, como ya sea el fútbol, ya sea la carrera, el salto, etc. Entonces, cuando estamos hablando de ejercicios físicos resistidos de manera general, vamos a encontrar aquellos que no van a estar englobados o encasillados específicamente para el entrenamiento de un tipo de deporte. Luego vamos a poder encontrar aquellos ejercicios que son competitivos, ellos sí van a estar encasillados dentro de actividades físicas propias de un deporte. Por ejemplo, las características de entrenamiento que tiene que tener para el desarrollo del salto, para poder realizar lo que es la carrera, para el desarrollo del fútbol, del básquet. Entonces son actividades físicas propias de la competición y que se necesitan en cierta manera trabajar la resistencia dependiendo de qué tipo de competición se trabaja. Vamos a poder encontrar dentro de esta clasificación de ejercicios físicos resistidos que existen ejercicios que van a ir muy relacionados según el volumen de la masa muscular. En este caso pueden ser locales, ejercicios que van a involucrar a 1/3 de la masa muscular del total de la resistencia. Es decir, que simplemente van a poder involucrar a una porción de la masa muscular que se está queriendo trabajar para poder desarrollar la resistencia que estamos usando de manera local. Manera local, un ejemplo de eso podría ser trabajo en contracción a nivel de bíceps. Entonces, y esto va a depender de las características. No es lo mismo utilizar una resistencia que se pueda trabajar para el bíceps y utilizar esa misma resistencia, por ejemplo, para trabajar el cuádriceps, porque el volumen de masa muscular en ambos grupos musculares es diferente. Entonces, por eso que se tiene que tomar en cuenta las características de la masa muscular y viendo
de dónde se encuentra, a qué nivel se ubica ese grupo muscular, si va a ser local o si va a ser general. En el caso de las regionales, donde en este caso los ejercicios van a participar entre el 1/3 a la mitad de la masa muscular, es decir, que no solamente va a haber un trabajo de 1/3 de la masa muscular, sino que puede llegar a incrementarse a la mitad de la masa muscular. Entonces no solamente voy a enfocarme en una determinada zona o en un determinado grupo muscular, como en el caso del bíceps, por ejemplo, sino también tomar en cuenta, por ejemplo, toda la región miembro superior. Estamos hablando de brazo y antebrazo. Cuando se está trabajando entonces lo que son ejercicios regionales, es importante delimitar las zonas o las regiones con las que va a ir trabajando. Voy a trabajar, por ejemplo, con lo que es brazo, antebrazo, voy a trabajar a nivel de miembros inferiores, todo el segmento, estamos hablando de muslo, pierna, o quizás el tronco, actividades a nivel del tronco, que involucre columna lumbar, columna dorsal, a nivel de cervical. Y finalmente tenemos según la masa muscular, también tenemos las actividades globales, ejercicios donde van a participar prácticamente más de la mitad de todo el segmento, de todo el volumen de la masa muscular, y que estos van a provocar cambios en el organismo. Un ejemplo de estos ejercicios globales podría verse como en esta imagen, el voleibol. Es un ejercicio global donde no solamente involucra miembro superior, también está involucrando miembro inferior, lo que es el tronco, y si esto se va realizando de manera continua, simplemente el salto, no podemos necesitar la característica o la demanda de querer realizar un salto para golpear una pelota, si se va realizando este tipo de actividad algún paciente, de manera indirecta vamos a generar cambios en el organismo. Vamos a generar, por ejemplo, quizá a la persona le costaba saltar bastante antes, entonces vamos a generar una flexibilidad, primero, para poder inclinar el tronco, vamos a generar una disminución del peso corporal para poder reducir lo que es, para poder realizar el salto, y agilidad de reacción, por ejemplo, en el caso de que estuviese lanzando una pelota. Pues ya se van provocando cambios dentro del organismo cuando se está hablando de actividades globales ya con los segmentos, donde se busca la participación de más de la mitad de la masa muscular del organismo. Después también tenemos otra clasificación que va a ir según el tipo de contracción, donde vamos a encontrar aquellas contracciones que van a ser dinámicas, isotónicas, donde va a existir una modificación prácticamente en el tamaño o la métrica del músculo, y estas se pueden clasificar en concéntricos y excéntricos. También vamos a poder encontrar aquellos ejercicios estáticos o isométricos, donde se va a predominar prácticamente la energía anaeróbica. Y este tipo de ejercicios, por ejemplo, van a durar, va a ser de corta duración, y van a generar cambios, sobre todo a nivel funcional del organismo, por las características del tipo de contracción que se está buscando al realizar este tipo de contracción isométrica a nivel del músculo. Y estaba viendo en algunos de sus trabajos, por ejemplo, que una forma de trabajar a nivel de, no me acuerdo si era el miembro superior o el miembro inferior, creo que era el miembro inferior, es la contracción isométrica a nivel de cuádriceps para poder desarrollar o trabajar en este caso previos a la movilización activa asistida. Entonces la contracción isométrica nos va a permitir generar esos cambios de reconocimiento del músculo, de que en este caso el músculo tiene que trabajar de manera mucho más coordinada para poder realizar los cambios a nivel de la articulación. Estamos hablando en este caso de que los cambios que se van a ir desarrollando en cuanto a las características de movimiento o arcos de movimiento que ya tienen que poder funcionar cuando existe algún tipo de lesión. Entonces se puede trabajar bastante de manera más práctica, y eso es lo que estamos viendo en uno de los grupos, con lo que es las contracciones estáticas previo a
por ejemplo, la realización de una movilización activa asistida o activa libre, que nos va a permitir hacer este cambio de energía. Y después vamos a poder encontrar como otro en este caso, de los componentes de la clasificación de los ejercicios según la fuerza y potencia. En este caso vamos a poder encontrar ejercicios que requieran bastante fuerza, donde se va a emplear más del 50% de la capacidad de fuerza de movimiento. Existen ejercicios de actividades físicas donde vamos a requerir que el individuo realmente haga, o en este caso el paciente realice, bastante esfuerzo para poder vencer una resistencia que se esté proporcionando, que esta va a llegar a ser gradual. La misma tiene que ir siendo gradual para llegar por lo menos a vencer al 50 o más del 50% de que el individuo pueda llegar a tener esa capacidad de fuerza para poder realizar la actividad. Después también tenemos ejercicios de velocidad y fuerza, donde en este caso van a ser aquellos que se emplean solamente el 30 y el 50% de la fuerza del individuo. ¿Por qué será que existe esta diferencia entre ejercicio de fuerza y ejercicio de velocidad y fuerza en relación a los porcentajes? ¿Por qué creen que existe esa diferencia? ¿Alguien? Dicen, al hablar un poco de porcentajes, supongo que hablamos de, en este caso voy a poner un ejemplo de kilos levantados. Para trabajar la fuerza con el 30-40% de la máxima capacidad de mi paciente, no vamos a poder conseguir adaptaciones a nivel de fuerza, pero sí podemos mover la carga a velocidades muy altas para estimular lo que es mejorar la capacidad en contra de la resistencia, si no me equivoco, lo dicen, la capacidad que tiene de aplicar fuerza en cortos periodos de tiempo, y para eso no puede haber porcentajes muy altos. Así es, estamos hablando específicamente en la capacidad de carga, ¿no es cierto?, que se va a utilizar, o de resistencia que va a dar en este caso algún elemento externo que nos permita realizar lo que en este caso estamos buscando realizar. Nosotros, por ejemplo, podemos utilizar hasta el 50% si no tenemos que utilizar velocidad. Un ejemplo es, ustedes tranquilamente, si yo les dijera a todos, sin resistencia externa, les dijera a todos, den 5 vueltas trotecito a la cancha que tenemos ahí en la facultad, ¿no es cierto? Claro, van a tener, por ejemplo, cambios quizás en el tipo de respiración, la temperatura se les va a elevar, algunos quizás hasta piensan que tienen taquicardia, van a tener taquimia, van a tener dificultades al respirar porque las características de la respiración no van a ser las mismas, todas las características. Pero van a poder simplemente con trotecito sin ningún problema realizar las 5 vueltas. Pero si les digo que es un esfuerzo físico que están realizando en este momento, les digo que aumenten de velocidad, aumenten la velocidad, es decir, a la fuerza, al esfuerzo físico que en ese momento están realizando, de tener que mover el peso corporal, que en este caso sería nuestra resistencia que hablaba hace rato, compañeros. Ahora nos estamos viendo que sí, no tenemos una resistencia externa, simplemente no estamos en la pared de punto. Que en este caso la velocidad, estuviésemos aumentando velocidad a la fuerza de resistencia, que sería nuestro propio peso. Entonces, nuestra capacidad de fuerza, es decir, de resistencia para poder vencer las cinco vueltas va a disminuir, porque estoy incrementando velocidad y el organismo ya va a empezar a reducir su resistencia frente a este tipo de actividad. Y lo mismo va a suceder si en el caso, como ya dijo su compañero hace un momento, nosotros utilizáramos un determinado peso que tuviésemos que vencer, y este peso realmente nos estuviera al inicio, pudiéramos por ejemplo hacer un movimiento simplemente
de un grupo muscular vamos a poder realizar sin ningún problema con un determinado ritmo, pero si esto nosotros vamos aumentando velocidad para vencer un determinado peso, entonces nos va a ser mucho más difícil porque las características del peso que tenemos que vencer y la fuerza. Entonces, cuando estamos hablando de segunda fuerza y la potencia, es importante tomar en cuenta el ejercicio de fuerza que se va a realizar. Generalmente vamos a hablar de un porcentaje de peso del 50% y el ejercicio sumado a la velocidad. Entonces vamos a trabajar en ver en este caso la resistencia que nos va a generar el individuo frente al esfuerzo físico que vayamos a realizar, ya sea con un esfuerzo, con una resistencia externa o la misma resistencia corporal, va a ir reduciéndose debido a que no solamente estoy buscando fuerza, sino que también estoy utilizando otro elemento que en este caso es el peso. Y finalmente vamos a poder encontrar los ejercicios de duración, donde no hay empleo de mucha fuerza del individuo, o sea, la persona no hace mucho esfuerzo, y dentro de este grupo, por ejemplo, podríamos ver lo que son las caminatas, volviendo a nuestro ejemplo del sortecito. Una caminata de 5 vueltas, nadie tendría problema para poder vencer las 5 vueltas simplemente con una caminata. A esto yo le sumo que vayan haciendo un trotecito, ya tendrían que hacer un esfuerzo de 50% prácticamente, y si a esto les voy pidiendo velocidad más, ya su fuerza en este caso de resistencia ya iría reduciendo. Entonces es importante tomar en cuenta estos 3 elementos cuando se está hablando de clasificación de segunda fuerza y resistencia que se vaya a utilizar para poder vencer una determinada actividad. Vamos a entrar a lo que son las fases del ejercicio. Dentro de las fases del ejercicio vamos a poder encontrar una fase de entrada, donde en este caso es un estado de reposo a la actividad. Es cuando ya nos vamos preparando, no solamente físicamente, sino emocionalmente, a poder realizar un tipo de actividad. Nos vamos a ir al ejemplo de si nos reunimos todos en la fase de entrada prácticamente, yo les diría a ustedes, ¿saben qué, chicos? Vamos a dar en la cancha unas 3 vueltitas o 5 vueltas alrededor de toda la extensión de la cancha, y prácticamente ustedes primero van a empezarse a preparar psicológicamente para venceré, no venceré, podré llegar, no podré llegar. Quizás al principio simplemente van a pensar que es un trotecito, entonces la fase de entrada se va dando todas las directrices respecto a qué va a estar durante la actividad. Y estas funciones, por ejemplo, que van a ir realizando, que son mecánicas, van a ir comenzando simultáneamente y generalmente vienen con un proceso paso. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el famoso punto muerto, después de la fase de entrada. Y esta es antes de que se vaya a producir la siguiente fase, digamos que ahorita viendo, es una fase de estabilización. En este punto muerto, el trabajo de actividad física se va a ir disminuyendo de manera progresiva, pero y a la vez va a ser rápida. Es decir, que por ejemplo ustedes van a empezar a dar las vueltas, empiezan a dar las vueltas y empiezan a tener prácticamente la sensación de fatiga. Entonces ahí es donde van entrando de manera indirecta al punto muerto, donde la capacidad de trabajo que inicialmente tenían en esta fase de entrada, una vez que habían empezado con las vueltas, se va disminuyendo de manera rápida. Esto es sobre todo en las personas que no están acostumbradas a realizar algún tipo de actividad física. En el caso de los deportistas, este punto muerto, por ejemplo, por lo general no llega a aparecer porque ellos ya están acostumbrados a tener estas diferentes fases del ejercicio, desde la entrada, saber qué es lo que tienen que ir realizando, cuáles van a ser las funciones mecánicas. En el caso de los pacientes, estamos hablando de pacientes regulares que no desarrollan algún tipo de actividad cotidiana como entrenamiento deportivo, entonces este punto muerto es donde sí va a empezar a aparecer en el caso de estos pacientes, porque el trabajo de resistencia o el trabajo de
de potencia frente a la actividad física, se va a ir disminuyendo esa capacidad que tiene el paciente de poder realizar. Y es donde también se le llama segundo aliento, donde el paciente inspira, expira y trata de continuar o proseguir con la actividad que estaba desarrollando. Y es donde empieza prácticamente la fase de estabilización. En esta fase de estabilización, como ya les dije, el segundo aliento es donde prácticamente nos va a dar inicio a esta fase, va a comenzar la fase donde el paciente va a empezarse a adaptar a la actividad física, se va a empezar a establecer a la actividad física, va a empezar a acostumbrarse a la actividad física. Y posteriormente, después de haber realizado la actividad física, va a venir la fase de fatiga. Ya prácticamente nos volvemos a la actividad de hacer el trotecito en la cancha. Va a haber un momento en el que prácticamente ustedes van a disminuir, van a estar cansados de realizar esto y van a tomar ese segundo aliento para continuar, y donde el organismo va a empezarse a estabilizar para poder realizar ese trotecito. Continúan con la marcha, generalmente tercera, cuarta vuelta, ya empiezan a entrar a la fase de fatiga, donde ya prácticamente el organismo se va agotando completamente y todas las reservas que se iban, ya la acumulación de fibroblastos se van perdiendo las reservas y se va acumulando lo que es el ácido láctico. Entonces ya las reservas tanto de energía, las reservas de oxígeno que se tenía en ese momento, de la buena cantidad de oxígeno, se va disminuyendo, ya necesito mayor aporte de oxígeno, mi respiración es mucho más superficial, se va produciendo y se va produciendo un acúmulo de ácido láctico cuando se está produciendo esta fase de fatiga. Y finalmente vamos a encontrar la fase de recuperación. Una vez que hayamos llegado a la fase de fatiga, en la fase de recuperación ya es la fase final del ejercicio. Es donde ya vemos que el ejercicio físico, la actividad física está terminando, hay una disminución paulatina del oxígeno, necesidad abundante de ATP o creatina y un aumento a nivel de la insulina y del glucógeno. Como ya hemos visto en las anteriores clases, prácticamente incluso les pasé los enlaces de cómo trabajaban eso de la insulina, cómo trabajaba la ATP, la fosfocreatina, si no pueden repasar, está toda en plataforma, no se ha quitado eso. Yeah. Entonces vamos a poder ver que dentro de la fase de recuperación vamos a encontrar esta necesidad y además de poder tener estos elementos dentro del organismo, porque ya nuestra fase de actividad física está terminando. Hemos sentido el agotamiento, hemos sentido que el incremento a nivel cardíaco se ha elevado, las palpitaciones o la frecuencia cardíaca se ha incrementado, la temperatura igual se ha visto reflejada incluso en la transpiración, en algunos pacientes es mucho más intensa que en otras, el aumento de la necesidad de oxígeno, por ejemplo, ya se está viendo en esta fase de recuperación. Y es cuando prácticamente el organismo ya no puede más y necesita una etapa de descanso. Hay algunos deportistas dentro del grupo de curso y por ejemplo, ¿en qué momento nos podrían describir esta fase de entrada, esta fase de estabilización, la fase de fatiga y la fase de recuperación cuando están haciendo su entrenamiento? Pues sería bastante interesante que nos puedan describir en qué momento están percibiendo estas 4 etapas o 4 fases del ejercicio que en el caso de ellos, por ejemplo, ya es de entrenamiento de competición, van desarrollando estos 4 elementos. No sé si estará por ahí Jairo. Jairo no está por ahí. Había otro de sus compañeros que era deportista.
Elegir vector. Pero el Jairo está. ¿No hay nadie? Había una de sus compañeras igual que entrenaba raqueta frontón. ¿Nadie? Aquí yo estoy. A ver, coméntenos, ¿en qué momentos usted trabaja estas 4 fases? Perdón, dice, no le escucho muy bien, se escucha entrecortado. Le decía, a ver, coméntenos en qué momento durante su entrenamiento usted trabaja con estas 4 fases, o ha visto que se trabaja con estas 4 fases. Le dicen, no, le sigo sin escuchar muy bien, se escucha bien entrecortado. De ahí está mal. Estoy con buena señal. Ahora. Parece que es la mía. Sí, entrecortado, le dicen. Y si lo escribe mejor. A ver, le voy a escribir. Se podría decir, dicen que a mediados más o menos del entrenamiento, cuando ya he calentado y todo lo demás. A ver, vayamos en esa fase, en esa parte podría decirle, dicen. Vayamos viendo la fase de entrada. ¿En qué momento de su entrenamiento? Al momento de empezar a calentar. ¿Ya? Cuando empieza a calentar, generalmente, ¿qué tipo de actividad se realiza para calentar? Trotamos a la cancha, girando los brazos, dando vuelta porque para evitar lesionar, no es cierto, hombro o codo. Después de eso vamos saltando, haciendo lo mismo, más que todo es en calentar brazos, más que otra cosa, dicen. Ya. Hacen prácticamente un calentamiento primero general y luego también regional. Estamos hablando ya general porque hacen con saltos y todo eso. Calentamiento general y regional a calentar brazos y hombros, ¿no es cierto? Todos hombros, ¿verdad? Sí, dicen. Ya, bien, en la fase de entrada, la fase de estabilización, ¿en qué momento presidió esta fase de estabilización? A ver, al terminar el segundo ejercicio, dicen, al terminar lo que sería el trote para empezar a saltar, digamos. Ahí más o menos, dicen. Ya que es el segundo aliento, ¿no es cierto? Donde ya empieza a ver qué actividades van a realizar en relación a al tipo de deporte que se practica. Sí. Fase de fatiga. Fase de fatiga cuando ya estamos terminando todos los ejercicios, dicen, todo el calentamiento. Más que todo después nos ponemos a golpear, luego correr una entre la otra, entonces ahí es el momento cuando empezamos a sentir ya lo que viene la fatiga. Pero mayormente casi terminando todos los ejercicios, entre el último y el penúltimo ejercicio, dependiendo de cuánto hagamos. Y la fase de recuperación, cuando ya empezamos a jugar, que ya es algo más calmado, solamente es casi estar estático y golpear. Donde prácticamente seguramente ya usted en este caso, tras haber sufrido en esta fase de fatiga todo el entrenamiento, porque sí, tiene que ir de un lado a otro, saltar, golpear, agacharse, levantarse, correr de un lado a otro, sí es bastante ese tipo de trabajo que realizan ahí. La fase de recuperación, ya al momento de jugar, se podría decir, ¿no es cierto? Sería participar del fútbol, es donde empezar a jugar, sí. Empezar a jugar.
donde en este caso el aporte de oxígeno que necesita va recuperándose, va aumentando esa necesidad que tenía de oxígeno, el corazón quizás vamos recuperando de manera, o sea, que no estemos estáticos, pero que estemos en un movimiento leve, o sea, nos ponemos a raquetear, a jugar así de a un punto, luego ya cuando nos hemos recuperado bien, recién ahí comenzamos a hacer lo que viene a ser el juego ya intenso. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, un pequeño ejemplo de cómo en este caso las fases del ejercicio se van viendo en una determinada actividad, que la misma también se puede replicar en los otros tipos de entrenamiento que se vayan teniendo. Obviamente que es diferente el tipo de entrenamiento cuando ya se habla de competición al tipo de entrenamiento o actividad física para el proceso de rehabilitación o simplemente de mantención o prevención cuando se está hablando de lesiones. Un poquito sobre lo que es sobrecarga. En el caso de la sobrecarga que se va a ir produciendo a nivel, por ejemplo, de cuál va a ser la carga que va a poder soportar el organismo, la capacidad de carga que va a poder soportar el organismo. Y es por eso que es importante ver el tipo de carga que se va a utilizar. En este caso, se va a ejercer el peso de un objeto sobre los músculos. ¿Qué tipo de carga estoy utilizando para que pueda trabajar mis diferentes grupos musculares? ¿Qué tipo de esfuerzo? Quizás inicialmente simplemente voy a utilizar el tipo de esfuerzo, estamos pasando a corporal, dependiendo del tipo de actividad física que voy a realizar, o quizás simplemente voy a tener que utilizar ya sobrecargas que van a poder ser progresivas, dependiendo de las características incluso físicas del paciente. No le puedo decir, por ejemplo, a una mujer que levante 5 kilos y su organismo veo que estructuralmente no va a poder hacer una serie de 10 repeticiones con 5 kilos, 3 series de 10 repeticiones con 5 kilos, podría realizar sin ningún problema. Entonces tengo que ver qué tipo de carga voy a utilizar o qué tipo de peso voy a utilizar para trabajar con los diferentes tipos musculares. También es importante tomar en cuenta el volumen de la carga muscular, es decir, la cantidad de la carga. ¿Cuánto voy a utilizar? En este caso, los kilómetros recorridos, horas de duración, qué tiempo voy a utilizar, qué distancia tengo que utilizar. En el caso de kilómetros recorridos, por ejemplo, se refiere no solamente a la distancia que tengo que recorrer, es decir, mover mi cuerpo de un punto a otro, sino también se refiere a la distancia. Pongamos en este caso el arco de movimiento que tiene que recorrer llevando el volumen de la carga del músculo, el arco de movimiento que va a vencer este músculo de acuerdo al volumen de la carga. ¿Y qué tiempo? Estamos hablando de las series y repeticiones. ¿Cuánto va a durar? No es lo mismo que pueda durar, por ejemplo, realizar 3 series de a 10, que pueda realizar 20 o 30 series con 10 o 30 repeticiones, con 30 repeticiones en relación a 10. Entonces mi volumen de carga va a ser diferente y mi resistencia frente a este volumen de carga va a ser diferente. Hay personas que quizás, los que generalmente practican algún tipo de deporte, no van a tener ningún problema en poder realizar lo que es 3 series de 10 repeticiones, no van a tener ningún problema. Si les aumento, pongamos, a 3 series de 30 repeticiones, tampoco van a tener problemas. Si les aumentaría a 50, recién ven que realmente el trabajo está realizando a nivel muscular. Pero una persona que no está acostumbrada a realizar este tipo de actividad física, con 3 series de 10 repeticiones prácticamente va a terminar agotada y sin poder realizar o completar la misma actividad. Entonces es importante que vaya viendo qué volumen de carga voy a utilizar de acuerdo a las características de mi paciente y sobre todo a las características de mi paciente. ¿Qué es lo que estoy queriendo entrenar o trabajar con esta persona? Y para eso, ¿qué tipo de volumen de carga voy a utilizar para evitar lesionar más al grupo muscular o al trabajo muscular que estaba haciendo? Entonces tengo que tener cuidado con este tipo de carga. Después,
Es importante tomar en cuenta la intensidad de la carga, es decir, el volumen de la carga en función. Cuando estoy hablando de intensidad de carga, tengo que ver con qué velocidad voy a trabajar de acuerdo a tiempo con el que necesito desarrollar. No es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, a un deportista que entrena cotidianamente que en 5 minutos pueda recorrer, terminar de dar la vuelta a una cancha, unas 10 vueltas. En 5 minutos puede ser tranquilamente, puede ser que el deportista vaya a realizar este tipo de actividad. Pero una persona que habitualmente no realiza este tipo de actividad, imposible que en 5 minutos me pueda completar las 10 vueltas. Por las características corporales que esta persona tiene, las dificultades del trabajo que vaya a tener, en el trabajo que vaya a tener, debido a que no está acostumbrado, su organismo no está acostumbrado. Quizás la misma patología no le va a permitir realizar este tipo de actividad. Entonces tengo que ver qué intensidad de carga, qué intensidad de actividad se le va a dar a mi paciente, y esto tengo que relacionarla con el tiempo. Hay pacientes que, por ejemplo, quizás había una actividad física que estaban realizando sus compañeros, uno de los grupos, que era simplemente flexionar cadera y rodilla. Eran tres repeticiones de 10, 3 series de 10, perdón. Y esas 3 series de 10, algunos no ha habido ningún problema para realizar. Pero hay pacientes que, por ejemplo, tengan algún tipo de lesión, les va a costar realizar las 3 series de 10. Entonces quizás tendré que reducir el tiempo, quizás, o tendré que ampliar mi tiempo para que pueda completar simplemente esas 3 series, o tal vez tenga que reducir mi cantidad o mi carga, mi volumen de carga, es decir, mi volumen de sobrecarga que le estoy integrando a mi paciente. Tal vez tenga que reducir el número de repeticiones. Entonces, en función a eso es que va la intensidad de la carga y el tiempo en el que voy a ejecutar la actividad física. La capacidad de trabajo es la energía total disponible. La capacidad de trabajo va a referirse a la energía total que va a tener el paciente para poder realizar la actividad. ¿Qué energía total? Si en 2 o 3 actividades, o simplemente 2 o 3 repeticiones, gasto esta energía total, no voy a poder realizar otro tipo de actividad física, porque mi paciente no me va a permitir realizar eso. Porque ya va a estar fatigado, va a estar agotado, su organismo ya no va a poder rendir de manera óptima frente a la actividad deportiva, y lo único que voy a conseguir es que para la próxima sesión mi paciente esté tan agotado que ya no quiera realizar la actividad. Entonces tengo que ver qué capacidad de trabajo tiene mi paciente para poder realizar este tipo de trabajo. No le puedo sobreesforzar cuando está trabajando con la actividad física. Si necesita realizar, o puede simplemente energía total solamente le da, por ejemplo, para hacer 3 series de 5 repeticiones, entonces utilizaré simplemente ese tiempo y esa energía total disponible que tiene mi paciente para poder completar ese tipo de actividad. Y si no llega a completar y apenas me completa 2 series de 5 repeticiones, entonces, y ha terminado de agotar su energía total, o sea, la energía disponible que tenía en ese momento, entonces por esa sesión tendré que esperar a que mi paciente vuelva a recargar. Para la próxima quizás ya pueda completar las 3, quizás ya no pueda las 3 series, y para la siguiente, o sea, a medida que va progresando con la actividad física, puede llegar a ir incrementando el total de energía disponible. Su energía disponible se va a ir incrementando. Esa energía disponible le va a permitir, en este caso, al paciente poder vencer esa capacidad de trabajo y sobre todo la carga que se le va a ir incrementando de manera efectiva. Entonces es importante tomar en cuenta cuando se está trabajando ese tipo de actividades con pacientes. No es lo mismo, por ejemplo, volver a trabajar con esa capacidad de trabajo con pacientes o personas que normalmente están acostumbrados a realizar entrenamiento deportivo. Van a tener una capacidad de trabajo mucho más alta, su energía disponible va a ser mucho más alta en relación a las personas que no.
están acostumbrados a realizar este tipo de actividades. En el caso de la potencia, es la energía que se va a utilizar por unidad de tiempo, es decir, cuánto de energía está utilizando, y progresivamente se van a ir dando cuenta, o ustedes mismos se pueden dar cuenta que cuando están empezando, por ejemplo, por danza o del trotecito, están iniciando a dar vueltas alrededor de la cancha, al principio ingresan con mucha energía, dan 2, 3 vueltas, están teniendo buena energía, pero en la cuarta vuelta, quinta vuelta ya van reduciendo su potencia de energía. Y esto se ha ido viendo por el tiempo que se ha estado empleando para realizar este proceso y el tipo de energía que se ha estado gastando al inicio. Y generalmente, y eso es lo que sucede, no sé si han visto por ejemplo los partidos de la selección, lo que sucede en el caso de los partidos de la selección, generalmente los jugadores empiezan con buena energía, con buena potencia. El primer tiempo están yendo de aquí para allá, pero ya para el segundo tiempo, incluso a la mitad del primer tiempo, ya están tan agotados porque toda su energía se ha ido disminuyendo, han ido gastando toda esa energía que deberían haberla reservado y haber ido eliminado, desgastando progresivamente, han ido y han gastado en un corto tiempo. Entonces es importante también tomar en cuenta la potencia. Cuando estamos hablando de sobrecarga, hay que tomar en cuenta lo que es la carga, el volumen de la carga, la intensidad de la carga, la capacidad de trabajo y la potencia que va a utilizar. Estos 5 elementos nos van a permitir desarrollar de manera óptima con el trabajo de entrenamiento en el proceso de rehabilitación, por ejemplo. Y esto se puede aplicar dentro del entrenamiento deportivo. Quiero trabajar, por ejemplo, aumentar mi fuerza muscular, dependiendo de cuánto de fuerza necesitaba para realizar algún tipo de actividad, iré aumentando progresivamente la carga. Mi volumen de carga, igual, quizás en este caso, por ejemplo, uno de sus compañeros, Jairo, que es el que le gusta saltar, la cantidad de volumen de carga, cuánto de velocidad necesito para poder realizar un determinado salto. Entonces tendré que ir haciendo de manera progresiva, viendo que estás mejorando mi velocidad o tratando de mejorar mi potencia muscular para realizar saltos. Entonces eso voy a ver en volumen de carga, la intensidad de la carga, cuánto necesito en función de tiempo, es decir, cuánto de intensidad de energía necesito para poder realizar un determinado salto, por ejemplo. La capacidad de trabajo, de energía total disponible. ¿Cuánto tengo? No puedo gastar toda mi energía en los primeros saltos. Tengo que aprender a distribuir óptimamente esa capacidad de trabajo para que cuando ya llegue al proceso final de la competencia no se vaya a agotar mi capacidad de trabajo. Y la potencia, la energía que se va a utilizar durante un determinado tiempo, la unidad de tiempo que voy a ir. ¿Cuánto de potencia necesito de acuerdo al tiempo que voy a realizar este tipo de entrenamiento o actividad de competición? Entonces todos estos 5 elementos se van a poder ver cuando se está trabajando sobre cargas en el entrenamiento o el mismo proceso de rehabilitación mediante la actividad. Y para esto es importante tomar en cuenta las adaptaciones. Una adaptación aguda se va a ir dando en el transcurso del ejercicio. Al momento en el que se está realizando el ejercicio, desde que inicia hasta que finaliza, se va a ir produciendo una adaptación aguda, es decir, que el organismo se va a ir adaptando de manera progresiva al tipo de actividad física que voy a ir realizando. Y tenemos una adaptación crónica en el cual se van a ir observando cambios estructurales y funcionales. Cambios estructurales quizás en la parte donde si el paciente le costaba realizar, pongamos, una determinada sentadilla, es decir, llegar por lo menos a flexionar ángulo de 45 grados, bajar hasta un ángulo de 45 grados, no, de 90 grados. Entonces, a medida que vaya realizando este tipo de entrenamiento, entonces progresivamente la adaptación se va a ir dando en cuanto a estructura, porque el organismo me está permitiendo tener este cambio. Y funcional en el caso de que las adaptaciones
se vayan acostumbrando, es decir, que el organismo se vaya acostumbrando al tipo de movimiento que estoy realizando. Entonces, cuando se está hablando de adaptaciones agudas y crónicas, tengo que ir viendo, ¿no? Que se van a ir produciendo estos dos tipos de elementos, uno que se va a ir adaptando en el transcurso de la actividad y la otra se va a ir dando a medida que voy realizando diariamente la actividad, donde va a haber cambios en la producción, las estructuras y las funciones del órgano. En el caso de, les había puesto un ejemplo, que el aumento del número de pontes musculares o agrandamiento cardíaco, incremento de consumo básico de oxígeno, disminución de la frecuencia cardíaca, incremento de la capacidad nutritiva de músculos. Pues a nivel funcional vamos a ver estos cambios dentro del organismo cuando se está realizando una actividad. Entonces, una vez que nosotros vamos entrenando progresivamente, realizando una determinada actividad, se van a poder ver estas adaptaciones, tanto agudas que se da en el transcurso del ejercicio y la crónica que se va a ir dando progresivamente a medida que se va avanzando con la actividad física y los cambios que se vayan a requerir para poder ir aumentando las necesidades, ya sea de mejorar la estructura, mejorar la función de una determinada articulación, quizás el arco de movimiento, fortalecer la parte muscular. En función a todo eso se van a ir dando estos dos tipos de adaptación. Finalmente vamos a poder ver un poquito sobre los efectos fisiológicos del ejercicio. Vamos a quedar en ese subtítulo en relación a los beneficios fisiológicos del ejercicio. Los efectos fisiológicos. ¿Cuáles van a ser los efectos fisiológicos del ejercicio? Vamos a quedar ahí. No sé si está, Mateus está por ahí. Mateus Esterosa. Ya la había pedido, ya Esterosa. Sí, sí. Mateus, no sé si socializó con sus compañeros sobre el tema del examen. Sí, tienen conocimiento, les envié junto con las demás fechas licenciadas. Ya, perfecto. Entonces, chicos, estamos, ya estaba programando que prácticamente su examen va a ser el 7 de septiembre y ya vamos a terminar lo que es el tema 4, entonces hasta el tema 4 estaría entrando lo que es su primer parcial. Todavía no nos han especificado cómo va a ser la modalidad del examen, no sé si va a ser oral, porque en el caso, por ejemplo, de cuarto es oral, en el caso de ustedes no sé si va a ser oral. O va a ser directamente, como habíamos ido ya practicando, con plataforma. Esto de los cuestionarios, no sé si vaya a ser así. Entonces, eso ya les voy a ir comunicando con tiempo, pero como les digo, seguramente ya nos van a informar cómo va a ser el examen, ya les voy avisando porque ya nos encontramos prácticamente a 17 y solamente faltaría un mes, medio mes, dígame. Listo, y no habría la posibilidad de cambiar para el 14, esa es mi opinión. Entonces no sé los demás, es que el 14 yo tengo que tomar otro examen. Yo quería que no sea. No, tiene que ser un día lunes. Y está en función y prácticamente no quiero postergar más porque prácticamente a mí me van a dar baja médica desde ¿cuándo está? Septiembre, prácticamente desde el 10. Y en función de eso voy a ver como estamos en cuarentena, todavía tengo la posibilidad de poder pasar las clases de manera virtual. Pero si estuviésemos en presencial, estaría tomando la baja médica. Ya, licencia, está bien. Dígame. Para conocimiento de los compañeros, he tenido una reunión con autoridades para tratar el caso de los compañeros de cuarto año, donde
doctora Cuadros y los directores nos han indicado, licenciada, que los exámenes no es desde el 28, porque tenemos desde el vicerrectorado nos pasaron un cronograma que es desde el 28 de agosto se habilitaron los exámenes, pero la doctora indicó que es desde el 24 de agosto, y según lo que teníamos nosotros será hasta el 12, y no va a ser hasta esa fecha, sería, creo que es hasta el 10 o hasta el 11, solamente sería eso. Gracias, Mateos. Mire, esa parte no sabía, porque yo tenía entendido que prácticamente era hasta el 24 de septiembre, entonces teníamos esa opción, ¿no es cierto? Pero por eso había tomado la fecha del 7, pero como les digo, ya les voy avisando, es lo que me dijeron, que prácticamente en septiembre tendría que ser el 7, y si se va a recorrer por todavía no podríamos tomar la fecha del 14, y además está cayendo bien. Estoy queriendo agarrar las 2 horas que estamos teniendo todavía de prácticas. No sé si todavía vamos a tener la posibilidad de tener las 2 horas continuas, o para esa fecha ya incluso vamos a tener que estar lunes y miércoles, como se estaba pasando clases de manera teórica, ¿no es cierto? O sea, tendría que tomarse de manera habitual este horario, pero como había la salvedad de que no tenía ningún cruce de asignatura en este horario, entonces por eso queríamos tomar las 2 horas hasta que el docente no nos diga, el docente de este horario no nos diga voy a tomar mis horas completas, ¿verdad? Entonces estoy queriendo tomar estas 2 horas que tenemos, por si es que en este caso fuera, como les dije, no sé si será con, no nos dijeron todavía si va a ser a modo de cuestionario, como lo que habíamos ido ya practicando, ya lo viendo, o si va a ser de manera oral el examen. Entonces, en función a eso es que ya les iría avisando, y si es oral es mucho más, ¿cuántos son ustedes? O sea, tiempo. Entonces es bien complicado poder hacer también esa parte. No sé en qué habrán quedado también con eso de cuartos. Sí sé que es oral, por ejemplo, el examen. ¿Dicen? Dígame, Mateos. Bueno, prácticamente ese día hemos indicado la posición del centro de estudiantes ha sido de que la reunión que se tenía ese día ha sido de carácter informativa. Lo que corresponde se llamará un consejo de carrera, y se va a tratar ese punto ahí de la modalidad, si va a ser escrito oral, y también dependiendo de cuál sea la modalidad, el tema del tiempo. Y también unos conocimientos de los de cuarto, y también hay unos temas de internado que también amerita el caso llamar un consejo de carrera, y ahí lo vamos a decidir. Pero en todo caso también hay la parte del artículo que indica de que la libertad de cátedra, pese a que hay una orden de servicio de autoridades que indica que sea oral, así que va a ser un poco caliente, por así decirlo, el consejo de carrera. Sí, exactamente. Entonces, como ya les voy avisando, ya les he ido comunicando y adelantando a usted, Mateus, el examen prácticamente es el 7 de septiembre, tienen tiempo, como les digo, ya vamos a terminar eso del tema 4, entonces prácticamente va a entrar el tema 4, que es el primer parcial. Entonces, sobre las presentaciones, por ejemplo, están en plataforma, pueden revisarlas. Las clases están igual, lo que me falta subir son las últimas, ¿no? Y me falta subir esto de los videos, que obviamente una vez que vayan completando los otros grupos recién los voy a ir subiendo, pero eso de la parte de gráfica, sobre todo los videos que han ido elaborando y todo eso, ya corresponde al trabajo de para su rotatorio, ¿no es cierto? Para lo que es rotatorio y la parte práctica. Entonces, ya con tiempo, chicos, les voy avisando que el 7 de su examen, tienen tiempo para ir estudiando, prácticamente a 17 y una semana antes que Mateos ya les fue avisando, avisando cuándo era la fecha. Entonces, tienen tiempo para ir ya revisando los documentos están también en plataforma, pueden descargarlos, si gustan los imprimen, también están ahí cada uno de los temas, los 4 temas, con las modificaciones al texto inicial que les había subido. Están las modificaciones realizadas de manera individual, que les he ido pasando tema por tema, y está el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, ustedes entran a la plataforma y tranquilamente van a poder revisar. De la misma manera, los videos enlace igual están, estos videos que hoy día vimos en la tarde los voy a subir también para que los tengan y puedan revisarlos cuando gusten y no tengan problemas al momento de dar su parcial. ¿Ya? Entonces, chicos, nos estaría... Dígame, Mateus. Esto, no sé si alguno de los compañeros quiere decir algo sobre lo que va a ser hasta el tema 4, si tienen algo que decir para que
y actualmente se quede, y yo también, licenciada, comunique que va a ser para el 7 de diciembre y que va a ser hasta el tema 4. 7 de De diciembre. acuerdo a planificación, Mateus, esta corresponde con el tema 4. Me diré que corresponde. Está, de acuerdo a Septiembre, planificación, si debe ser. lo pueden ver incluso, está en planificación en el programa de asignatura, está al principio de plataforma, está, corresponde a la planificación y está el tema 4 incluido. Le hice una dudita. Buenas tardes, por cierto. ¿Va a entrar los enlaces o la información que envió el campus? ¿Videos y eso? Lo que va a entrar es prácticamente, los videos eran simplemente de apoyo, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que quizás teóricamente no las van a entender, como en el caso, por ejemplo, de lo que acabamos de ver, de los tipos de fibras musculares, ¿no es cierto? Y mientras más vayan observando las cosas, se va asimilando mejor cuando también se ve por otro medio. Entonces es simplemente los videos de enlace, los de apoyo que les ha mandado, es para ir reforzando lo que ya tenía conocimiento o el contenido que se estaba llevando a cabo de cada uno de ustedes. Entonces no se vayan a complicar, como les digo, pueden revisarlos en cualquier momento, dependiendo de qué temas van estudiando, van, revisan y les van a ayudar a profundizar un poquito más sobre el tema, nada más. Se acordarán incluso que les hice, por ejemplo, los cuestionarios, igual de la misma manera van en función al texto y en función a los videos de apoyo que se les ha dado. Entonces eso también les sirve como repaso para poder darse examen. No manches. ¿Algo más sobre el examen, chicos? Pucha, estoy frito. Porque prácticamente tenemos 2 lunes más de teóricas y termina ya y para el examen. Este lunes que viene es suficiente. Creo que no tienen dudas, ¿no? No. No, Lisa. Ya, listo, Laura, muchas gracias. Nos vemos entonces, cuídense. Igual, Lisa, cuídense mucho. Hasta Hasta el día de luego. mañana con los que tenemos prácticas. Chao, chicos. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Cuídense, chicos. Chao.